Me presento, mi nombre es Patricia Cleo Bazarriaga, soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2103-4616. El nombre del reto que presentaré será el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal y la licenciatura es Licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es el maestro Arturo Trujillo Ramos y la fecha de este trabajo es el 1 de septiembre del año 2023. En este reto nos sugiere una lectura que su autor es Máximo Langer y el título es Revolución en el proceso penal latinoamericano. En esta lectura nos hacen unas preguntas que serán las siguientes. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Máximo Langer se refiere al análisis de cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difundieron desde el centro a la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo, del norte a sur o de occidente a oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En el caso de la difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. En este sentido, esta ola de reformas no es meramente un contraejemplo de los modelos existentes, sino que forma la base de un nuevo modelo teórico que en este trabajo introduce. La conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. Primero, la difusión desde la periferia debe de ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas que se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos. Significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento del mundo globalizado. Pregunta siguiente. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El sistema inquisitivo es un sistema en el cual las funciones de acusar y juzgar recaen en la misma persona o entidad, como el juez y el órgano acusador, que en este caso es el Ministerio Público y el Poder Judicial, que trabajan juntos. Esto implica que el juez no es neutral, ya que desempeña el papel de acusador, además de ser juez. En el sistema inquisitivo, todo proceso se lleva a cabo por escrito y se maneja de manera secreta. No se permite la oralidad ni la publicidad y a menudo carece de otros principios fundamentales del debido proceso penal. En algunos casos se contempla la posibilidad de una segunda instancia, basada en la jerarquía de los tribunales. Durante el proceso es común que el imputado declare y su confesión pueda considerarse como prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria. En función de la gravedad del delito, se puede aplicar la medida de prisión preventiva. Además, aunque no se mencione explícitamente en el sistema inquisitivo, el acusado es tratado como culpable por el Estado hasta que se demuestre lo contrario, lo que puede generar un estado de indefensión ante el juez acusador, debido al poder atribuido a este. En resumen, el sistema inquisitivo se caracteriza por la concentración de las funciones de acusar y juzgar en una misma persona o entidad. Esto tiene implicaciones en el procedimiento, que se lleva a cabo por escrito y de manera secreta, y el rol del juez, que actúa como acusador, es
importante entonces considerar los elementos particulares de este sistema y su impacto con los principios fundamentales del debido proceso penal. En el sistema acusatorio, las partes, fiscalía y defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial. El juez decide basándose en las pruebas y argumentos presentados, si condena o absuelve. Además, el Ministerio Público y la víctima pueden intervenir, el primero para salvaguardar el orden jurídico y la segunda para garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Las pruebas se presentan oralmente ante el juez, con testigos, y se someten a debate y confrontación por parte de las partes, quienes se esfuerzan por convencer al juez de sus posiciones. Muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica. Sin embargo, esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Un código acusatorio daría a los imputados, típicamente miembros de las clases bajas, más derechos contra el maltrato y el castigo arbitrario por parte de la policía, los fiscales y jueces. Así, los códigos harían el sistema de justicia penal más efectivo en la persecución y el castigo de delitos cometidos por poderosos. Se coincide entonces en que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y no transparentes, y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La clave del éxito de estos activistas emprendedores legales fue su habilidad para convencer tanto a los actores internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuiría a lograr los objetivos de estos distintos actores. A medida que los países de América Latina adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de los emprendedores legales a una tendencia regional en la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas, porque generó una suerte de presión de grupo sobre actores en países que todavía no habían introducido las reformas, contribuyendo a un efecto de cascada. Como cierre tenemos opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bien, en México el antiguo sistema penal inquisitivo transitó a un sistema penal de corte acusatorio adversarial y garantista. Para ello, fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en el país, el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014. Abrogó la reglamentación penal de 1934. El rezago de México en la procuración y administración de justicia era evidente y era necesario este código. El objeto del nuevo código señala que para el aseguramiento del acceso a la justicia se establecen normas para sancionar los delitos, proteger al inocente, procurando que el culpable no quede impune y que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano. Así, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo importantes cambios en el sistema de justicia penal mediante la modificación de 10 artículos: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, incluyendo sistema procesal penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales. Con ello se pudo tener
que los activistas promovían de acuerdo a la lectura de Máximo Langer. 1. Acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita. 2. Calidad jurídica del proceso. 3. Certeza jurídica y debido proceso. 4. Derechos humanos garantizados para víctimas e imputados. 5. Justicia alternativa y restaurativa. Pero sobre todo, transparencia. Por mi parte es todo.